Amigos de Calzada Política, el Congreso del Estado se acaba de instalar hace unos cuantos días y ya es motivo de mucha controversia. Se cambiaron diputados, renunciaron unos, estamos en un punto en donde hay desinformación, ya no sabemos qué está pasando. José Jaime Ruiz, Mentor Tijerina, empezamos, José Jaime, ¿qué está pasando en el Congreso local? Bueno, más que desinformación, yo creo que hay sobreinformación y por otro lado falta de transparencia, opacidad en varias cosas, ¿no? Lo que está pasando es lo que sucede en cualquier congreso al principio, como está sucediendo en el Congreso Federal. ¿Quién se queda con qué comisión y para qué, no? Entonces las comisiones importantes tienen que ver en el Congreso local, como la Comisión de Hacienda, que es la que dictamina y revisa cuentas públicas. Rendición de cuentas. La gobernación y la de legislación, por ejemplo, por mencionar algunas tres de las más importantes, ¿no? Entonces, en este teje y maneje, lo que sucedió es que la de Comisión de Hacienda era la más importante en razón no del legislativo en este momento, sino en razón del ejecutivo en este momento, es decir, Rodrigo Medina de la Cruz. Recordemos que el 19 de agosto, con la legislatura pasada, se quiso aprobar por fast track unas cuentas del gobernador Rodrigo Medina. Ahí intervino el Bronco a través de Manuel González, se aliaron con los panistas y echaron abajo el fast track. Sí, lo que sucedió al principio de esta legislatura, de esta nueva legislatura, es que sigue incidiendo el Ejecutivo en el Legislativo. No sería nada raro que la próxima semana, por ejemplo, otra vez se quisiera, de alguna manera, aprobar cuentas de Rodrigo Medina antes del 4 de octubre, antes de que entregue al Bronco la gubernatura. Como quedaron las comisiones, ¿están la mesa puesta para eso? ¿Para que lo hagan y lo voten y aprueben de esa manera? Al menos que lo dictaminen. Una cosa es que tú en la comisión dictaminas, en esta comisión la preside el priista Eugenio Montiel, se dictamina y se lleva al pleno, pero en razón de la composición de las comisiones, porque el PAN se alejó de al menos estar en las comisiones, aunque acaparó algunas que son municipales y que de alguna manera también dices, bueno, ¿quién va a revisar Monterrey? ¿Quién va a revisar San Nicolás? ¿Quién va a revisar Santa Catarina, San Pedro, etcétera? Por ahí puede haber una negociación entre el PAN y el PRI. Otra vez las barajitas famosas que se intercambian. De las que no le gustan a Fernando Elizondo, ¿te acuerdas? Así es. Entonces el asunto precisamente es ese. ¿Quién se queda con qué comisión y qué se dictamina? Por un lado. Pero por otro lado también está el pleno. Es decir, el PRI le arrebató la administración del Congreso al PAN. ¿Por qué? Porque se allegó a los diputados del PT, a los diputados del PANAL, a los diputados y provocó de alguna manera que los diputados independientes que salieron del PAN, 2 diputados, una diputada y un diputado, hicieran ya fuerza con el PRI. De tal suerte que el PRI, y además con el Partido Verde Ecologista, el PRI ya tiene mayoría en el Congreso, ya tiene la administración, ya tiene las comisiones importantes y esto puede llevar a que de alguna manera se blinde o se salve ciertas cuentas públicas del gobernador Rodrigo Medina. Pues punto para el PRI entonces en este arranque, Mentor. Pues yo vería problemas para Jaime Rodríguez, para el nuevo gobierno. Faltó lo de Movimiento Ciudadano. Sí, que el problema de la abstención, claro que Movimiento Ciudadano no le daría la fuerza al PAN para hacer mayoría o a ese tipo de oposición, pero abstenerse... Sí, manda un mensaje y sobre todo con un mensaje muy pasivo, subió la diputada y quiso dar una explicación que para mi gusto pues no explica nada. O sea, sí, discúlpame. No dijo nada. Sí, la composición del nuevo Congreso y el control que está tomando el PRI de la mayoría legislativa en el nuevo Congreso, para mí plantean 2 problemas para el nuevo gobierno. El primer problema es que tiene un Congreso donde no tiene mayoría. Y no solamente no tiene mayoría, sino que no tiene un aliado para llevar a cabo los cambios que van a hacer. Entonces, el primer problema es cómo puede generar una nueva agenda legislativa de transformación con una mayoría que es del PRI. Entonces, eso creo que ahí van, después del 4 de octubre, creo que van a tener que maniobrar para generar una gran alianza con el Congreso en base a una agenda
de gobierno muy clara. El segundo problema tiene que ver con la aprobación de las cuentas públicas del gobierno saliente. Y es aquí donde ha estado concentrado últimamente la atención de la prensa. Es si el PRI, que tiene el control de la mayoría, y el PRI, que tiene el control de la Comisión de Hacienda, va a usar estos mecanismos para aprobar las cuentas públicas de Medina. Yo creo, hay aquí dos visiones. Una que dice que sí lo va a hacer, o sea que obviamente van a actuar con realpolitik y van a tratar de limpiar esas cuentas públicas, pero yo creo que hacerlo tendría un altísimo costo político, puesto que el PRI puede salvar a Medina y sin embargo puede lanzarse al precipicio electoral. Y entonces puede pasarle al PRI lo que le pasó al PAN en Jalisco, es decir, que se va a convertir en la tercera fuerza electoral, porque la gente va a castigar seriamente que hayan convalidado la corrupción del gobierno de Rodrigo. O sea, todo está puesto para que lo hagan, pero quién sabe si se van a atrever a hacerlo. A un altísimo costo político. ¿Tú qué crees que se lo avienten el tirito ese, como bien dicen? Pues mira, lo que pasa es de que alguien dice que la política es una alfombra siempre en erupción, ¿no? En este sentido, la zona de confort, que metafóricamente es la política, quien se queda en esa zona de confort se va a dar cuenta que la erupción va a seguir, ¿no? Y para mí el asunto más importante que me parece en este caso es que ya no estará el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz. Y por tanto, si no cobija Peña Nieto a Rodrigo Medina de alguna manera, los priistas a los que Rodrigo despreció durante tanto tiempo, en este caso, por ejemplo, Felipe Enríquez Montiel, que está como diputado, van a empezar a cobrar facturas, ¿no? O sea, ahorita todavía tiene el poder de persuadir, coaccionando o económicamente, en este caso, a los partidos pequeños, dándoles una lana para que estén junto al PRI, pero después del 4 de octubre cambian las cosas. Cambian las cosas en el sentido de que ya no está el gobernador y ya no puede operar como estaba operando o como va a operar todavía hasta su último día. En ese sentido, es lo que yo afirmo, el balance va a cambiar. Y va a cambiar de tal suerte de que no podemos sorprendernos si algunos priistas empiezan a acercarse al gobierno del Bronco o al revés, y hay cierta simpatía, digamos, para llevar a cabo, en este caso, los cambios que se requieren para la gobernación de Nuevo León. No es tampoco una sorpresa que quien presida la comisión de gobernación que tiene que dictaminar estos cambios sea Movimiento Ciudadano, por ejemplo, Movimiento Ciudadano que responde a los intereses y a la línea de Fernando Elizondo. Entonces, ¿por qué Hacienda tú y tú, Movimiento Ciudadano, Gobernación? ¿Por qué? Sí, porque si no, claro, no van a poder gobernar. Si no, no van a poder hacer sí, yo creo que algún organismo autónomo que persiga, como quiere Fernando Elizondo, sin el Ministerio Público, penalmente a los exfuncionarios en este caso. Yo creo que de ahí parte la crítica a Movimiento Ciudadano, porque desde el principio, cuando estaba ese toma y daca de las comisiones, Samuel fue muy claro cuando dijo, pues yo quiero primero que nada la de gobernación, ¿verdad? Samuel García. Sí. Samuel García dijo eso, incluso contra que le dieran la de Hacienda. Entonces, para mucha gente eso fue, pues, de alguna manera, un movimiento muy criticado, pero ahí tú lo estás diciendo que hay una razón muy poderosa para eso. Por un lado, y por otro lado, no vimos el movimiento que hizo el Bronco Manuel González el 19 de agosto con la legislatura pasada, cuando se quiso aprobar por fast track las cuentas. Vale. ¿Por qué entonces sí y por qué ahora no? Porque yo siento que ya empezaron unas negociaciones con el nuevo Congreso directamente. Entonces, sí, claro. Esa ausencia de la gente del Bronco ahí te hace pensar a ti que ya hay algo ahí. Sí. Bueno, al menos yo creo que Manuel González y el Bronco piensan que eso lo puede manejar Fernando Elizondo a través de Movimiento Ciudadano,
¿Por qué no fue Manuel González ahora al Congreso en estos días pasados? Bueno, pues no fue porque ellos de alguna manera se comprometieron a que esa vida interna de las comisiones sea nada más del Congreso y que el Ejecutivo entrante no se iba a meter. A lo mejor le apuestan, Mentor, a lo que tú decías, de que no se van a aventar el tiro los representantes del pueblo. ¿Cómo se avientan el tiro de aprobar unas cuentas cuando todo el pueblo está pidiendo exactamente lo contrario? Está pidiendo que arda Troya y está pidiendo... Y yo creo que se blindó el Bronco ahí al decir, bueno, los de Movimiento Ciudadano fue lo que expresó, que el pueblo se los demande. Ándale, o sea, yo lo que exijo es, y cuando sea necesario yo me meteré. Aparte hay un hecho ahí muy claro, y es que en la política también importa más que todo el futuro. El PRI tiene dos alternativas. O va a vivir de acuerdo al pasado reciente o empieza a ver cuáles van a ser las estrategias electorales y políticas rumbo al 2018. Y aprobar las cuentas de Rodrigo Medina sería suicida para el PRI si quiere realmente tener alguna alternativa en Nuevo León rumbo al 2018. Entonces, creo que gran parte del reto que tiene Jaime Rodríguez es cómo plantea una nueva agenda legislativa, una nueva agenda política y cómo genera una gran alianza con toda la sociedad civil e inclusive con los partidos políticos o los segmentos progresistas de los partidos políticos para lograr el cambio. Pero eso yo creo que lo va a plantear hasta el 4 de octubre, porque no se ve actualmente más que una agenda de continuidad. Esperemos que la agenda sea más de transformación y una nueva agenda política que no se ha visto todavía. Para terminar, por aquello de lo que podemos esperar ahorita, tú, José Jaime, mencionaste que un posible movimiento podría ser de aquí al 4 de octubre. O sea, ¿tú crees que este es un tiempo que hay que esperar? Que si de aquí al 4 de octubre no se aprueba nada en favor de Rodrigo Medina, ya una vez que salga, ¿ya va a estar más difícil hacerlo? Bueno, yo creo que el costo de desgaste se lo está dejando el Bronco al Congreso. Uh-huh. Él no se está desgastando en ese sentido. Y además hay otros elementos de investigación que van más allá del Congreso. O sea, el Ejecutivo entrante tiene que investigar por ley. Eso es por ley. O sea. al saliente. Y ahí van a salir más cosas. Si de hecho en la transición salieron cosas, el Bronco tiene elementos para legitimarse sin necesidad del Congreso. Y entonces creo que por eso dijo, bueno, ahí los de Movimiento Ciudadano, pues que se desgasten solos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, creo que finalmente el Bronco sí va a hacer lo posible por investigar a fondo todo lo que sucedió en esta administración. Entonces, y aprovechar otras cosas que están sucediendo, como los del Consejo Nacional, que tienen demandas y que el próximo 23 de septiembre ya les van a contestar en el Poder Judicial de lo que metieron como juicio político en contra de Rodrigo Medina. Y está, no olvidemos tampoco, la investigación que ya tomó Texas para las propiedades que tiene la familia Medina precisamente en ese estado, en ese estado norteamericano. Eso creo que va más lento. Nos acordamos que lo de Moreira duró como 3 años la investigación allá. Pero son varios elementos que le ayudan al Bronco a legitimarse y a dar un golpe de timón como transformacional, como adjetiva Mentor, para legitimarse precisamente, repito, en su nuevo gobierno. Si no hace y si no persigue de una u otra manera a los Medina, el Bronco no va a tener mucho menos movilidad de la que tiene ahora. Entonces, pero sí creo que van a dejar en estas 2 semanas al Congreso, que el Congreso siga haciendo su supuesto trabajo, ¿no? Además, José Jaime, digamos, está un precedente. En días pasados, creo que fue este lunes, la gobernadora de Sonora, Pavlovich, sí, tomó posesión y en su discurso de toma de protesta anunció como primer medida la creación de una fiscalía para investigar a padres. Entonces, si una gobernadora del PRI anunció ya que va a investigar al gobernador del PAN saliente, creo que el Bronco no se puede quedar corto y está obligadísimo como gobernador independiente a sentar un precedente. Y ahí ya lo hizo institucional, ¿verdad? Porque hizo toda una organización ella dijo, para hacerlo. Estoy ordenando o dando instrucciones al nuevo fiscal para que investigue la corrupción del gobernador saliente. Entonces, si eso lo hizo una gobernadora del PRI, el Bronco está obligadísimo a hacerlo. Y continúo. Eso el Bronco
lo subió a redes inmediatamente. Porque le gustó el discurso. Porque les gustó el discurso El bronco, mensaje. pero también el mensaje, o sea, fondo y forma. Claro. Y ahí cuando lo subes dices, aquí hay una línea de que no puede quedarse acción. atrás, ¿no? Es una línea de acción a partir del 4 de Pero octubre. yo creo que está obligado a ir más allá. Porque decir, estoy dando instrucciones al procurador para que investigue al gobernador saliente, bueno, ya lo dijo. Sí, sí. Pero además son Sí, Sí, líneas... gobernador bueno, de sí Sonora. es bueno, pero Y además ahora- son líneas discursivas muy priistas. Estoy dando, Instrucciones, instruyo, sí. instrucciones Sí, muy, claro. muy Pero salinista, hechos, muy hechos. salinista, digamos, en ese sentido. Entonces él tiene que decirlo de otra manera, Sí. pero para poder hacer los cambios que se requieren para perseguir la corrupción y la impunidad, tiene que pasar por el Congreso y por los dictámenes de la Comisión de Gobernación. Y yo no creo que el PRI se vaya a lanzar la jugada o la maniobra de sacar las cuentas públicas en estos 15 días que le quedan Tú a definitivamente. Rodrigo crees que Medina. Yo no creo. Yo creo que La sería... fracción del PRI en el Congreso. Así es, la fracción del PRI en el Congreso. Creo que sería una jugada pésima, una Kamikaze. maniobra Mentor, suicida. pero ya lo Suicida. quisieron hacer con la anterior legislatura, Sí, el 19 de pero- agosto. Pero Ellos sí, iban de salida pero la y- nueva La sería nueva tiene suic- futuro y la anterior suicida, es pasado. porque eso generaría tal efervescencia política que lo único que haría es obligar al Bronco a que diga movilizar a la población, Como ya lo presionar hizo. al Congreso, obligarlos a que no las aprueben Y de todas maneras quedaría y el mal 4 de PRI, octubre ¿no? anunciar medidas contra la corrupción Claro. de Rodrigo Medina. O sea, sería la peor de las maniobras políticas. Así es. Esa sería la peor para los priistas en el Congreso. Pero hay que recordar que un político lo primero que tiene que hacer es sobrevivir. ¿Cómo va a sobrevivir Rodrigo? Esa es la gran pregunta. Bueno, pues como ven ustedes, hay mucha tela que cortar aquí alrededor del Congreso y sobre todo lo que va a pasar en los próximos 15 días. Es increíble, ¿verdad? Que vamos a tener que estar aquí más seguido para analizar todos los movimientos. Pues nosotros así lo vamos a hacer y aquí seguimos en Calzada Política.